Cada viernes se repetía el mismo ritual. Las agujas del reloj parecían burlarse de mí, moviéndose con precisión cruel hacia la hora en la que él, con la misma sonrisa ensayada, me lanzaba una excusa. A veces decía que tenía una reunión de negocios inaplazable, otras que uno de sus socios había organizado una cena informal para discutir proyectos futuros. Con el tiempo ya ni se esforzaba en disfrazar sus mentiras porque sabía que yo nunca le hacía un escándalo. Tomaba las llaves de su auto, se ponía la chaqueta con ese perfume que yo misma le había regalado, y salía por la puerta dejándome con un nudo en la garganta. Al principio me convencí de que no pasaba nada. Le repetía a mis amigas y a mí misma que los hombres de negocios llevaban un ritmo de vida imposible, que las reuniones a horas raras eran normales, que el trabajo exigía sacrificios. Pero en mi interior había una voz que me gritaba otra cosa: esas noches no eran para firmar contratos, eran para ella. La ex que nunca desapareció de nuestro mapa, la mujer que él juró dejar en el pasado, pero que se colaba en cada silencio, en cada mirada evasiva, en cada teléfono que vibraba a medianoche. Recuerdo la primera vez que supe con certeza que me mentía. Fue un sábado por la mañana cuando al despertar encontré en su chaqueta una entrada de teatro. No era cualquier teatro, era el mismo lugar donde él y yo habíamos tenido nuestra primera cita años atrás. La fecha y la hora coincidían exactamente con una de esas supuestas cenas de negocios. No me lo negó cuando lo enfrenté. Solo me miró con esos ojos cansados y murmuró que había querido cerrar un capítulo pendiente. Nada que deba preocuparte, dijo, como si mi corazón no fuera suficiente motivo de preocupación. Desde entonces cada viernes se volvió un martirio silencioso. Yo me quedaba en casa, intentando distraerme con series, libros o recetas nuevas, pero al final siempre terminaba sentada en el sofá, viendo las agujas del reloj avanzar, esperando escuchar su auto de regreso. Llegaba tarde, con el rostro iluminado por una satisfacción que ya no me regalaba a mí. Entraba con paso seguro, pero evitaba mirarme directo a los ojos. Supe entonces que me estaba perdiendo, que estaba eligiendo a otra y que yo había quedado relegada a un segundo plano. La casa, antes un refugio, se transformó en un espacio vacío que me recordaba lo sola que estaba incluso acompañada. Los cuadros con nuestras fotos de viajes parecían burlarse de mí. En uno sonreíamos en París con la Torre Eiffel de fondo, en otro, abrazados frente al mar griego, con el sol poniéndose tras nosotros. Cada imagen era un recuerdo congelado de un amor que ya no existía, de una promesa que él rompía cada fin de semana. El dolor no era solo por la traición, sino por la indiferencia. Si al menos hubiera lágrimas, discusiones, reclamos, pero no. Lo suyo era un desinterés absoluto, como si yo me hubiera convertido en parte del mobiliario. No me miraba, no me tocaba, apenas me hablaba. Y cuando lo hacía, era con frases mecánicas, vacías, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Yo me miraba al espejo y no me reconocía. Había dejado de maquillarme, de arreglarme, de sonreír con la espontaneidad de antes. Me había convertido en una sombra de mí misma, esperando migajas de afecto. Las noches eran más largas, el silencio más ensordecedor, y la cama más fría. Dormir a su lado era como dormir junto a un desconocido. Un día, mientras doblaba su ropa recién lavada, me detuve en seco. Sostenía una camisa que aún olía a perfume, pero no al mío. Fue como si un relámpago me atravesara el pecho. No necesitaba más pruebas, no necesitaba confrontaciones ni lágrimas. Él la elegía a ella cada viernes, cada semana, una y otra vez. Y yo, como una idiota, lo aceptaba. Me senté en la cama con la camisa en las manos y lloré hasta quedarme vacía. Pero cuando se me secaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí. No era rabia, ni celos, ni siquiera tristeza. Era claridad. Comprendí que no era ella el verdadero problema, ni siquiera él. El problema era yo, aferrándome a un amor que ya estaba muerto, encadenándome a una relación que solo existía en apariencia. Yo misma me había convertido en cómplice de mi dolor al no soltar lo que ya no me pertenecía. Esa noche me quedé despierta más de lo habitual. Me levanté, caminé por cada rincón de la casa y me pregunté qué significaba para mí ese espacio. Cada mueble, cada cortina, cada adorno, lo había elegido pensando en un nosotros que ya no existía. Entonces supe que necesitaba irme, aunque no tuviera un plan, aunque no supiera a dónde.
Al día siguiente encendí la computadora y, casi en un acto impulsivo, busqué vuelos. No quería un lugar cercano, no quería un destino fácil. Quería una ciudad que me obligara a reinventarme, que me recordara que el mundo era grande y que yo podía pertenecer a él sin depender de nadie. Londres apareció en la pantalla como una posibilidad, y en cuestión de minutos ya tenía un boleto comprado para el viernes siguiente. El mismo viernes en que él, seguramente, volvería a inventar una cena o una reunión. Durante la semana, mientras él seguía con sus rutinas de evasivas y ausencias, yo empecé a preparar mis maletas en silencio. Guardé vestidos que hacía tiempo no usaba, un par de tacones, mis libros favoritos, y sobre todo, mis recuerdos. No los físicos, sino los que me recordaban quién había sido yo antes de convertirme en una mujer que esperaba. No le dije nada, no pedí permiso, no dejé notas. Cuando llegó el viernes, lo vi arreglarse frente al espejo, ajustando el nudo de su corbata, perfumándose con cuidado. Me lanzó una sonrisa automática, la misma de siempre, y murmuró algo sobre un cliente importante. Yo simplemente asentí, con la maleta ya escondida en el pasillo. Él salió primero, como cada semana. Y yo, apenas escuché que el auto se alejaba, cerré con llave detrás de mí y respiré profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo, sino alivio. Tomé un taxi rumbo al aeropuerto con el corazón latiendo fuerte, y cuando por fin me senté en la sala de embarque, entendí que ese viaje no era solo a Londres. Era un viaje hacia mí misma, hacia la libertad que me había negado durante años. Mientras esperaba mi vuelo, observé a la gente a mi alrededor, familias que reían, parejas que se abrazaban, viajeros solitarios como yo. Y entonces lo comprendí, no necesitaba que nadie me eligiera. Porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, me estaba eligiendo yo. Londres me recibió con un aire frío que me atravesó la piel y al mismo tiempo me despertó de golpe. El cielo estaba encapotado, ese gris tan característico que había visto en películas y postales, pero para mí era un nuevo amanecer. Al bajar del avión y caminar por el aeropuerto con mi maleta a un lado y el pasaporte aún temblando en mis manos, sentí que dejaba atrás no solo un país, sino una vida entera. No conocía a nadie en Londres y tal vez por eso me resultaba tan perfecto. Era como empezar desde cero, sin miradas conocidas, sin recuerdos que me ataran, sin voces que me recordaran lo que había soportado. Solo yo, mi maleta, y una ciudad inmensa que me esperaba. El trayecto en taxi hasta el hotel fue como un viaje dentro del viaje. Miraba por la ventana cada rincón, los edificios antiguos de ladrillo, las calles estrechas, los autobuses rojos de 2 pisos, las cabinas telefónicas que parecían sacadas de otra época. Todo me resultaba fascinante, incluso lo que para los demás sería rutina. Y en ese instante, por primera vez en años, sentí curiosidad por la vida. El hotel era modesto, nada de lujos. Una habitación pequeña con vista a una calle tranquila, una cama blanca y un escritorio frente a la ventana. Pero para mí era un palacio, porque era mío, porque lo había elegido yo y no alguien más. Dejé la maleta en el suelo y me asomé por la ventana. El aire frío me golpeó el rostro, y con él llegó la certeza, no había vuelta atrás. Los primeros días me dediqué a caminar sin rumbo. Londres es una ciudad que respira historia en cada esquina. Me perdía entre calles empedradas, cafés diminutos, librerías escondidas, parques donde la gente paseaba con calma. Me sentaba en un banco y observaba como si todo fuera un espectáculo montado para mí. Cada rostro desconocido me recordaba que había miles de vidas posibles y que la mía apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Recuerdo un domingo por la mañana. Caminaba por la orilla del Támesis, el río oscuro reflejando el cielo nublado, y de pronto escuché música en vivo. Un grupo de jóvenes tocaba el violín, el cello y la guitarra con una pasión que me detuvo en seco. La gente se reunía alrededor, algunos bailaban, otros simplemente aplaudían. Yo cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado lo que era sentir. Empecé a tomar notas en un cuaderno. No eran diarios de dolor ni de lamentos, sino pensamientos sueltos, ideas, recuerdos que quería transformar en algo más. Escribir se convirtió en mi refugio. Cada mañana bajaba a un café cercano al hotel, pedía un té con leche y llenaba páginas con todo lo que llevaba dentro.
No sabía si algún día esas palabras serían un libro, un artículo o simplemente líneas olvidadas, pero me hacían sentir viva. Hubo momentos de nostalgia, claro. En algunas noches, mientras veía las luces de la ciudad desde mi ventana, pensaba en él. Me preguntaba dónde estaría, si estaba con ella, si pensaba en mí. Pero ya no dolía como antes. Era más bien una curiosidad distante, como pensar en un personaje de un libro que ya había terminado de leer. Comprendí que no extrañaba a la persona, sino a la idea de lo que habíamos sido. Y esa idea, por mucho que me aferrara, ya no existía. Poco a poco comencé a hacer conexiones en la ciudad. En la librería del barrio, la dueña, una mujer mayor de cabello blanco y sonrisa cálida, empezó a reconocerme. Me recomendaba libros, me preguntaba por mi día, y me trataba con una cercanía que me hacía sentir en casa. En el café, los camareros aprendieron mi nombre y mi orden habitual. Incluso un pintor que solía exponer sus obras en la plaza se convirtió en un conocido con el que compartía largas conversaciones sobre arte y viajes. Esa red de pequeños encuentros me fue construyendo un sentido de pertenencia. Ya no era una turista perdida, sino una mujer que se abría paso en una ciudad inmensa. Cada día que pasaba, me convencía más de que mi viaje no era temporal, sino un renacimiento. Lo más sorprendente fue descubrir que la soledad no era enemiga como siempre había creído. En Londres aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Me llevaba a cenar sola, me regalaba flores a mí misma, me compraba un abrigo bonito sin esperar que nadie me lo obsequiara. Comencé a caminar con la frente en alto como alguien que sabe que no necesita ser elegida por otro para tener valor. Un día, mientras tomaba un tren hacia Oxford para una excursión improvisada, me encontré observando mi reflejo en la ventana. La mujer que vi no era la misma que había dejado la casa en silencio aquella noche. Sus ojos brillaban de una manera distinta, su postura era firme, y aunque aún había cicatrices, también había fuerza. Me di cuenta de que había aprendido algo esencial, no podía controlar quién me amaba o quién me traicionaba, pero sí podía decidir no traicionarme a mí misma nunca más. Londres me enseñó a reinventarme. Me inscribí en un curso corto de escritura creativa, algo que siempre había soñado pero que nunca me había permitido porque no tenía tiempo. Allí conocí a personas de diferentes países, todos con sus historias de pérdidas, reinicios y esperanzas. Compartir mis palabras en voz alta fue un acto de valentía que me hizo llorar y reír al mismo tiempo. Descubrí que, aunque había sufrido, mi voz tenía algo que decir, y que quizás, algún día, esas palabras podrían inspirar a alguien más. Los meses pasaron sin que me diera cuenta. Las estaciones cambiaron y con ellas yo también cambiaba. En primavera, cuando los parques florecieron, sentí que también mi corazón lo hacía. Un día, mientras tomaba un café en Notting Hill, alguien me dijo: «Tienes una luz en los ojos que no se ve todos los días». No fue un halago romántico, sino una observación sincera de un desconocido. Y me hizo sonreír porque supe que era cierto. La vida en Londres no era perfecta. Hubo días de cansancio, momentos de incertidumbre económica, noches frías donde el silencio me abrazaba con dureza. Pero incluso esos momentos tenían un sabor distinto. Porque ya no eran consecuencia de la traición de alguien más, sino parte natural del camino que yo misma había elegido. Con el tiempo dejé de preguntarme dónde estaba él, qué hacía o con quién. Su figura se fue desdibujando como una fotografía vieja que se pierde entre las páginas de un libro. Ya no importaba si me había reemplazado porque yo había encontrado algo mucho más valioso, la certeza de que nunca volvería a conformarme con menos de lo que merecía. Un atardecer, mientras caminaba por el puente de la torre, me detuve a mirar cómo el sol se escondía detrás de los edificios. El cielo se tiñó de naranja y rosa, y el río reflejaba esas luces como un espejo líquido. Respiré profundamente y sonreí. Recordé a la mujer que había llorado con una camisa entre las manos, sintiéndose invisible, olvidada. Y la comparé con la mujer que ahora estaba allí, libre, fuerte, construyendo una nueva vida. Era difícil creer que fueran la misma persona. Ese fue el momento en el que comprendí que la mayor victoria no había sido escapar de él, sino encontrarme a mí misma en el proceso. Que mi viaje no era una huida, sino un regreso a mi dignidad, a mi esencia, a mis sueños. Y supe que, pasara lo que pasara, nunca volvería a perderme en alguien que no me eligiera.
Porque ahora cada día, cada decisión, cada paso que daba, era una elección. Y yo, finalmente, me estaba eligiendo a mí.